Hola, buenas tardes a todo el mundo. Generalmente, ya sabéis, hacemos la reunión directamente presencial, pero debido a esta situación de confinamiento en que nos encontramos todos en este momento, pues en Amix de la India hemos decidido hacerlo telemáticamente, utilizando las tecnologías que nos son tan beneficiosas a todo el mundo en estos momentos, ¿no?, de aislamiento y un poco de soledad, si queréis así. Es importante que nos podamos reunir de esta manera. Así es que aprovechamos esto y aquí va nuestra charla sobre el viaje del alma. Como hemos comentado otras veces, el viaje del alma se basa en 2 libros, básicamente en este libro de Alice Bailey, Los trabajos de Hércules, pero también toda la parte de los signos y especialmente del camino espiritual de los signos, pues lo hacemos a través del libro de Louise Huber, Los signos del zodíaco, reflexiones y meditaciones. Vamos a mirar hoy la 5ª prueba en este viaje que tiene que pasar Hércules y que hemos titulado como Acorralando la personalidad. Este es el 5º trabajo. El 5º trabajo es Matando el león de Nemea y corresponde al signo, como veis, de León. Vamos a hacer un pequeño y rápido repaso desde que empezamos todas las charlas. Empezamos, si os acordáis, en el signo de Aries. En Aries decíamos todo empieza con un pensamiento y a partir de este pensamiento en el ser humano se produce el desarrollo del cuerpo mental. Pero ese pensamiento después lo vamos adornando, lo vamos cubriendo con el deseo. Porque cualquier cosa que pensemos, si no la deseamos, nunca la podremos llevar a la manifestación. Por lo tanto, en el signo de Tauro desarrollamos el cuerpo emocional, el cuerpo de deseo. Pero una vez esta idea la hemos revestido de deseo, tenemos que empezar a darle forma. Y le damos forma a través de Géminis. Con Géminis realizamos el desarrollo del cuerpo etérico. Y de hecho es en Cáncer, como decíamos en la última charla, cuando ese pensamiento que tuvimos en Aries entra en la forma física. Lo relacionamos, si recordáis, con el nacimiento en Cáncer. Bien, otro punto de Cáncer también es que el ser humano entra en la conciencia colectiva. Estamos puramente en el colectivo y en Cáncer formamos parte de la masa. Y después de Cáncer viene Leo. Y en Leo salimos de esta conciencia de la masa, como hablaremos después, y es cuando tenemos la conciencia individual. Es cuando digo yo, cuando yo soy un individuo. ¿Sí? Bien, entonces, cuando el ser humano está en Leo, podemos decir que tiene esta sensación de que es el centro del mundo, de que es el ombligo del mundo, ¿no? Que todo gira en torno a él. Como todo gira en torno a él, su máxima es el que es el fuerte, el que es más fuerte, como yo, lo es mucho más si está solo. Por lo tanto, intenta siempre trabajar desde su propia individualidad. ¿Qué ocurre con esto cuando uno lo centra todo en sí mismo y cree que todo el mundo gira en torno a él? Pues que entra en una fase de egocentrismo total y absoluto y que a medida que este egocentrismo le va haciendo más poderoso, va teniendo cada vez más necesidad de poder. Y llega un momento en que este círculo vicioso de más me centro en mí mismo, adquiero más poder y continúo, llega un momento en que lo sume en la soledad más absoluta. Cuando se da cuenta, si se da cuenta de ello, si se da cuenta de que solo en el fondo no puede hacer nada, de que necesita a los demás, de que necesita al grupo y empieza a tomar conciencia de esa necesidad de los demás, entonces es cuando tiene esta capacidad de hacer este camino que señalamos aquí, desde Leo pasa a Acuario, que es donde se tiene conciencia de grupo y es cuando Leo realmente se desarrolla. Entonces, cuando
el individuo está Leo o el individuo Leo. Lo que pasa es que a veces cuando hablamos del individuo Leo da la impresión de que solamente los Leo tengan estas características. Recordemos que todos los signos del zodíaco están dentro de cada uno de nosotros y que las características de un signo, lógicamente, son más potentes a quien tenga el sol en ese signo, pero también puede ser muy potente es una persona con el sol en otro signo y que tenga a lo mejor 3 planetas o 4 planetas, en este caso que estamos hablando en Leo. Por lo tanto, pensemos que a veces podemos encontrar estas características en nosotros mismos y a lo mejor vale la pena descubrirlas también. En Leo, Leo, como decíamos al principio, es yo en sociedad, es yo me presento al mundo. En Cáncer yo formo parte del colectivo, pero en Leo yo salgo del colectivo, yo me exteriorizo, me presento a los demás y soy un individuo en sociedad. Pero Leo siempre quiere tener éxito, ¿no? Su signo, su planeta regente es el Sol, por lo tanto, él es el rey de la selva, él es el máximo, ¿no? Y siempre quiere tener éxito y que este éxito sea reconocido por otros. Es de las personas que hace un trabajo y si no le reconocen, se siente frustrado. No hace el trabajo porque se tenga que hacer, sino simplemente porque he hecho esto y quiero que los demás me digan, ostras, qué bueno que eres, ¿no? O qué creativo, o qué, lo que sea. Esto hace que Leo vaya adquiriendo cada vez roles que muchas veces no le corresponden. Y entonces entra en una lucha interna sobre los roles que adopta en sociedad y cómo realmente es. Entonces, en esta lucha tiene que saber quién gana. Si gana el yo aparente, si gana este rol de pavo real, de lucirse, que aparenta, entonces engaña a los demás, pero también se engaña a sí mismo. Y cuando tiene que mantener este papel, entonces la vida se le hace muy dura. Ocurre que muchas veces cuando somos pequeños, como en esta imagen que veis aquí, no tenemos suficiente reconocimiento. Pero quizá no lo tenemos no tanto por culpa del niño, sino porque a veces los padres no están por la labor o tienen mucho trabajo, lo que sea, cualquier causa. Entonces un niño que de pequeño no es reconocido, no es potenciado, entonces empieza a erigir barreras, ¿no? No quiero que nadie me haga daño y empiezo a poner una coraza en mi corazón y empieza a hacerse fuerte y empieza como el Leo a adoptar papeles que no le corresponden o empieza a hacerse, ¿no? A hacerse ver, porque lo que quiere es que le vean. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Vamos al caso de Leo, que es el que estamos hablando. Cuando Leo adopta esta actitud de no quiero que nadie me haga daño porque de pequeño nadie me ha reconocido, y entonces yo lo que quiero precisamente es tener éxito y obtener reconocimiento, pues va poniendo estas corazas que decíamos antes, adopta máscaras de protección, algo de que siempre da una imagen que en realidad no es. Y esta imagen llega un momento que la adopta porque realmente lo que tiene es miedo a que miren en su interior. Tiene miedo a que nadie saque esta coraza. Entonces, si cuando somos pequeños tenemos que levantar barreras para no ser heridos, si no hemos sido reconocidos, la cuestión está cuando somos adultos, tenemos que reconocer que no necesitamos ser reconocidos, ¿verdad? Pero cuando somos adultos ya no tenemos que tener miedo, somos capaces de pensar por nosotros mismos, tenemos una personalidad formada, ya no somos esos niños que necesitan erigir barreras o que necesitan poner una coraza. Si no somos capaces de realmente sacar estas corazas y dejar ver nuestro propio corazón, especialmente en el signo de Leo, entonces tiene una tarea muy ardua en la vida, tiene mucho trabajo, tiene que desarrollar, como decimos aquí abajo, la capacidad de que su corazón reaccione de forma sensible y además tiene que cultivar el auténtico amor, porque muchas veces esto a Leo le cuesta. Entonces vamos a ver un poquito cómo es Leo como personalidad.
Leo, como todos y todas sabéis, corresponde al temperamento fuego y a la cruz fija. El hecho de que represente, de que forme parte o de que sea del temperamento fuego, quiere decir que como todos los signos de fuego, siempre está dirigido hacia su desarrollo, hacia una mejora, hacia un desarrollo en su evolución. Y la cualidad de fijo, perdón que no encuentro el cursor aquí. La cualidad de fijo lo que le hace a Leo es tener unas ideas que en general son muy útiles para llevar algo adelante, porque como hemos dicho en otras ocasiones cuando hablamos de la cruz fija, los seres de la cruz fija son los que construyen, ¿verdad? La cruz cardinal empieza, pero quienes construyen, quienes siguen, es la cruz fija. Por lo tanto, esto es lo que le permite también a Leo ser creativo. Tiene las ideas del fuego, la creatividad, el impulso, pero al mismo tiempo tiene la capacidad y la perseverancia de mantenerse construyendo algo. Por lo tanto, el fuego le da esta capacidad de creatividad, de voluntad. Es un individuo muy voluntarioso y es un individuo activo. Recordad que cuando hablamos del fuego decimos que Aries es la chispa, es aquello que enciende, pero que es fugaz. ¿Sí? Leo, que es el fijo, Leo es la llama que permanece y permanece. Y Sagitario, que es el tercer fuego, son como las pequeñitas llamas que corren por todos los carboncillos cuando el fuego grande se ha apagado, pero permanece. Permanece, pero va de un carboncillo a otro, de un carboncillo a otro. Esto serían un poquito el símil de los fuegos. Leo es un individuo generoso, por naturaleza es generoso, pero el problema que puede tener es que como quiere que se lo reconozcan, a veces esta generosidad necesita que el otro le diga, oye, me has hecho un favor, oye, qué bien o qué generoso eres, ¿no? Siempre necesita este reconocimiento. Y por otro lado, también a veces esta generosidad lo lleva a hacer esa acción de generosidad de una forma ostentosa, es decir, algo que todo el mundo vea. Entonces, esto al mismo, tiene una generosidad, pero al mismo tiempo puede tener este problema, por lo tanto también tendría que ser un trabajo que Leo tendría que pulir. Leo es expansivo como carácter de fuego y le gusta la exteriorización, es decir, Leo se muestra en general porque le gusta que le den si quiere reconocimiento. Suele ser muy buen organizador y tiene capacidad de liderazgo. Como a él le gusta estar eh, al frente, como le gusta que le vean, y tiene esta capacidad de organizar y de liderazgo, generalmente en el mundo del trabajo suele ocupar fácilmente altos cargos. Es decir, que la creatividad, el impulso, la capacidad de construir, la organización que tiene, pues suele estar como el sol, o como el rey león, suele estar en un sitio prominente. Perdón. Tiene sentido del exhibicionismo y teatralidad. Son muy teatreros los Leo. Siempre están o haciendo bromas o muchas veces están, como diríamos, simbolizando o representando escenas. Es decir, que realmente lo es, le gusta el teatro, la teatralidad y también, como decíamos antes, cuando hemos puesto el pavo real, le gusta que le vean. Porque exhibirse como un pavo real, esto también es muy de Leo. Eso ya lo hemos comentado, necesita público y reconocimiento. De la cruz fija tiene estas opiniones fijas que muchas veces cuesta mucho de cambiar. Como la cruz fija le otorga, es muy rutinario, ¿verdad? Porque quien construye necesita seguir una rutina. Entonces, difícilmente le cuesta cambiar hábitos, difícilmente le cuesta cambiar su pensamiento, no es adaptable. Esto hace que muchas veces no tolere a otras personas que no piensan como él, porque como lo tienen muy claro y siempre se mantiene en ese pensamiento, es intolerante y a veces puede ser incluso dogmático. Y cuando quiere llamar la atención y no le hacen caso, por lo que sea,
entonces puede llegar a mostrarse realmente como fanfarrón. Generalmente no lo necesita porque, como hemos comentado, es una persona brillante en general. Pero si por alguna causa, por el entorno, por lo que sea, no tiene ese reconocimiento y no llama la atención, entonces puede llegar a fanfarronear. Entonces, ¿cuál es la prueba que tiene que desarrollar Leo? Tiene que desarrollar conciencia de sí mismo. Tiene que desarrollar conciencia del potencial que tiene dentro, de su potencial creativo. Si no es consciente de eso, si no tiene conciencia de sí mismo y de todo lo que tiene dentro, es cuando puede caer en estas fanfarronadas para llamar la atención, porque no sabe que realmente no lo necesita. Tiene que reconocer el significado y el propósito de la vida. Y como decíamos en la diapositiva anterior, su función es desarrollarse hacia Acuario, es decir, reconocer que él solo, como dice el dicho, ¿no? Ningún hombre es una isla, nadie está aislado y nadie podemos hacer nada solos. Estamos conectados todos los seres humanos. Por lo tanto, el trabajo no es en soledad, es en grupo y tiene que desarrollar su conciencia hacia Acuario. Es esta sensación de yo pongo mi creatividad, mis capacidades, mi fuerza, mi brillo, lo pongo al servicio de los demás, me uno a un grupo que tenga otras cualidades y juntos hacemos este trabajo en servicio de quien lo necesite. Cuando Leo consigue esto, cuando Leo consigue haber desarrollado su conciencia hasta este punto, entonces es cuando irradia una energía cálida, cuando todo el mundo se siente, es como, fijaos, es como cuando estamos tomando el sol en la primavera, ese sol cálido que todos recibimos como una bendición en nuestro cuerpo, pues de la misma manera cuando Leo llega a este punto de desarrollo, él irradia esta calidez que hace que todo el mundo se sienta bien a su alrededor. ¿eh? Irradia amistad. Entonces se da cuenta de que no necesita para nada que los demás le admiren o que los demás le reconozcan. Bien, el planeta regente de Leo es el Sol, como hemos comentado antes. Pero es el Sol tanto como regente exotérico y como regente esotérico. Entonces, ¿qué es el Sol como planeta? El Sol es el yo mental. Es decir, cuando nosotros hablamos de nuestra personalidad, decimos que mi mente es el Sol o se desarrolla como el Sol o tiene la cualidad del Sol, mis emociones son la Luna y mi cuerpo físico es Saturno. Esto es lo que decimos en astrología. Sol, Luna y Saturno. Mente, emociones y cuerpo. Entonces, el yo mental, el Sol, es quien nos permite a los seres humanos tener una valoración de las cosas desde nuestra propia autonomía. Somos seres autónomos, tenemos capacidad, como decíamos de Leo, de crear y de hacer. Nos permite conocer nuestra individualidad, pero al mismo tiempo también de tener autoconciencia. Individualidad, como Leo, yo soy un individuo, yo no pertenezco a la masa, ¿sí? Pero al mismo tiempo tengo autoconciencia, necesito a los otros. Esto es el Sol quien nos hace también tener esta característica. Y también, como comentaba hace un momentito aquí, la irradiación personal. Tenemos que recordar esta máxima esotérica que dice que como un hombre piensa, así es él. Por lo tanto, Leo tiene que tener cuidado con sus pensamientos. Y esto es lo que veremos en el trabajo de Hércules. Tiene que tener cuidado porque si decíamos que en Aries tenemos un pensamiento y vamos siguiendo toda la cadena hasta Leo, quiere decir que en Cáncer aquello que hemos pensado se manifiesta. Por lo tanto, si no tenemos cuidado con nuestro pensamiento, lo que manifestaremos, pues a lo mejor no es adecuado. Por lo tanto, el control de nuestros pensamientos es una premisa básica en nuestro trabajo evolutivo. Tenemos el Sol también es el que nos permite
controlar los pensamientos, porque decíamos, el sol también es voluntad. Por lo tanto, nos permite observar qué estoy pensando. ¿Ahora este pensamiento es mío? ¿O es una cosa que leí o que oí o que escuché en la tele hace unas horas? Es decir, que nos permite eso, controlar qué es lo que estoy pensando, reconocer el pensamiento en cada momento. ¿Eh? Y entonces, si veo que este pensamiento no es adecuado, me permite transformarlo, me permite cambiarlo. Si estoy teniendo un pensamiento negativo, sea hacia otra persona o sea hacia mí misma, ¿no? Me he levantado mal, oh, qué mal que estoy fatal, es que no puedo con esto, acabaré, como muchas personas, acabaré en silla de ruedas. Estos son pensamientos negativos que no se pueden permitir. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transformarlos en su parte positiva. Esto es lo que nos permite el sol. Cuando el sol está desarrollado, cuando la personalidad integra el sol, entonces tiene una voluntad individual fuerte, con capacidad de elección y decisión libre. ¿Eh? Es decir, realmente es una voluntad que nos permite la autonomía en todo momento. Yo soy capaz de elegir lo que quiero hacer, soy capaz de elegir mi camino, soy capaz de elegir dentro del colectivo donde estoy lo que yo creo que es mejor para todos y tomar mi decisión libremente. También cuando está desarrollado, como tiene esta voluntad individual, no sigue lo que hacen los demás. Es decir, deja de pertenecer a la masa. ¿Sí? Porque mientras estamos en cáncer, estamos siguiendo a la masa, estamos sujetos al colectivo y actuamos como tal. Y también aspira a desempeñar una función en la que él dirija. Es decir, aunque sea cuando ya está desarrollado, aunque sea para ayudar a otros, siempre le gusta llevar el liderazgo. Por lo tanto, si no está en ese grupo, en esa empresa, en lo que sea, si no está en una capacidad de liderazgo, en una capacidad de dirección, siempre aspira a tenerla hasta que la consigue. Pero cuando el sol está evolucionado, cuando el sol ya actúa como regente esotérico, entonces Leo renuncia al poder personal. Ya no le interesa llegar al máximo, ya no le interesa dirigir. Renuncia a su propia personalidad en favor de los demás. Se compromete con metas transpersonales, es decir, con objetivos que van más allá de la personalidad. Es capaz de asumir responsabilidades, pero no solamente las responsabilidades que puede tener, por ejemplo, cuando está en la cima de una empresa o cuando está dirigiendo lo que sea, sino a veces responsabilidades de otros a quienes ayuda. Y siempre piensa en los demás, desarrolla la conciencia grupal que hemos comentado antes y entonces irradia fuerza y una sabiduría que le permite ser un modelo para los demás. Es cuando tiene esta irradiación cálida y amistosa y no depende de nadie. Con esta irradiación cálida es como si sintiésemos el beneficio del sol, pero al mismo tiempo el sol que nos da fuerza y vida. El sol refuerza nuestro cuerpo vital, nos da alegría, nos da esta capacidad de fuerza. Por lo tanto, el sol evolucionado puede llegar a ser un modelo para los demás. Bien, y vamos con el quinto trabajo de Hércules. Cuando Hércules acabó el trabajo en cáncer, entonces descansaba y sabemos que siempre su maestro siempre le observa. Es decir, siempre tenemos, todos los humanos tenemos un maestro, ¿eh? que desde lejos nos permite hacer lo que queremos, nos deja nuestro libre albedrío, pero siempre controla nuestra vida. Por eso Hércules generalmente dice, oh maestro de mi vida, en el libro, ¿no? Así simbólicamente. Entonces, el gran presidente le dice al maestro, ¿y cómo está Hércules? Y el maestro le dice, bueno, pues Hércules ha acabado el cuarto trabajo y lo ha acabado, pues ha podido pasar esa prueba. Entonces, el presidente le dice, muy bien, pues tiene que pasar otra. Y cada vez las pruebas son un poquito más difíciles. Y él le dice, tiene que ir
a una región que se llama Nemea, en la cual hay un león que está asustando a toda la comarca. La gente está enclaustrada en sus casas, no sale, porque el león, cuando encuentra a un ser humano, se lo come. Entonces el maestro le dice, se lo explica a Hércules y le dice, pues tienes que ir a buscar al león, tienes que matar ese león. Entonces Hércules, como dice aquí, Hércules prestando oídos respondió a la necesidad. En el viaje del alma, fijaros, en el viaje del alma muchas veces somos conscientes de la necesidad de los demás, de una necesidad que a lo mejor nosotros podemos satisfacer. Pero a veces no respondemos a la necesidad. ¿Por qué? No lo hacemos desde el alma, lo recibe nuestra personalidad y nuestra personalidad siempre encuentra excusas, ¿no? Estoy muy lejos, no tengo capacidad, no tengo dinero, no puedo, lo que sea, para no satisfacer la necesidad de los demás. El alma, Hércules, no tiene esta opción. Y él dice, veo una necesidad, allá voy. Entonces Hércules, que como siempre iba armado, deja todas sus armas. Él simplemente lleva puesta siempre una piel de león y él dice, no, no, dejaré mis armas, no, no me van a servir, aquí voy a coger únicamente la maza que siempre llevo conmigo y que él mismo se fabricó de una rama de un árbol. Entonces va buscando el león. Lo va buscando por todas partes. Empieza a buscarlo en círculos. Empieza con un círculo muy amplio y va encontrando gente, la gente que sale, que sabe que él va a matar el león. Y él le pregunta, ¿dónde está el león? Y uno le dice, yo lo acabo de ver allí. Y otro le dice, no, no, está allá. Y otro, no, no, no está allí, que yo lo he visto aquí abajo. Entonces Hércules empieza a hacer círculos buscando el león, hasta que al final lo encuentra al lado de unos matorrales. Lo busca, el león se escapa y Hércules va detrás de él y lo pierde de vista y no sabe dónde está. Entonces vuelve otra vez a buscarlo y como siempre la gente que lo seguía y que iba a ver cómo lo mataba y así, pues siempre le iba dando pistas que en realidad pues no eran tal cual. Entonces Hércules llega un momento en que ve al león y ve que penetra en una cueva. Entonces Hércules corriendo entra detrás del león para matarlo en la cueva, pero cuando entra no lo ve. Y entonces, ¿qué pasa? No está el león. Y se da cuenta de que la cueva tiene otra salida. Entonces, claro, tiene que inventarse algo porque esa cueva es la guarida del león y tiene que matarlo dentro. Es la única manera porque fuera le va a costar mucho. Entonces, cuando sale de la cueva, encuentra que hay al lado muchas ramas secas y troncos de árbol y así, entonces empieza a coger todas esas ramas y tapa una de las salidas de la cueva y espera al león. Se oculta y espera al león. Y el león efectivamente va y entra en la cueva. Y cuando entra en la cueva, como el león no puede salir por el otro lado, entonces Hércules hace como en esta foto con sus propias manos, tira la clava, tira el garrote que llevaba y con sus propias manos coge al león por el cuello, lo estrangula y lo mata. Entonces cuando lo mata, le quita la piel y se la lleva a su maestro. Y la pone a los pies del maestro y le dice, ya he acabado el trabajo. Entonces se nos dice que esta piel que Hércules pone a los pies de su maestro no tiene nada que ver con la piel del león que él siempre llevaba encima, porque este león que mata es el segundo león que en su vida él acaba con el león. La primera piel de león es la que siempre lleva puesta, pero esta la pone a los pies del maestro. Vamos a ver un poquito qué simboliza todo este mito de Hércules que estamos viendo. Hércules, como sabemos, es el aspirante o es el discípulo, ¿verdad? Y todo discípulo, todo aspirante tiene que pasar todas las pruebas antes de llegar a ser un iniciado. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que un aspirante entra en el camino espiritual y va pasando trabajos, va pasando pruebas, va haciendo su trabajo de meditación o de estudio, lo que sea, integra su personalidad. Integra su personalidad quiere decir que lo que piensa, quiere hacerlo y lo hace.
Esto es una personalidad integrada. La mente cada vez es más poderosa en él y además, siendo más poderosa unida al deseo, que tiene esta capacidad, se convierte cada vez en una persona más poderosa. Pero esto tiene dos vertientes. Una es que esta unión mente-deseo que lo hace poderoso, que puede utilizarlo en este camino espiritual de ayuda al otro y de avance evolutivo, o que lo utilice simplemente como ayuda a su personalidad. Entonces, una persona con esta fuerza, con esta capacidad que tenemos aquí, se convierte en una fuerza que para su entorno puede ser devastadora, puede ser muy dura. Por eso tiene que hacer un trabajo. Hércules, el aspirante, el discípulo, tiene que matar a esa personalidad. Una personalidad que él mismo ha creado. La ha ido creando a través de su trabajo personal, a través de su tiempo de meditación, a través de renunciar a cosas del mundo. La ha ido creando, pero ha creado una cosa muy fuerte que tiene que tener mucho cuidado con ella. Es como cuando los sabios crean la bomba atómica, ¿verdad? Han creado eso, es un beneficio para la humanidad, pero no se puede utilizar mal, ¿verdad? Pues es algo similar. Y entonces Hércules está obligado en el quinto trabajo a destruir, a acabar, a matar esa personalidad que él mismo ha creado para hacerse, para hacerse merecedor del avance de una forma segura para él y para los demás. Entonces, el mito nos dice, persigue al león en círculos, es decir, no va en el camino recto, sino que el león, la personalidad, hay que ir como rodeándola, hay que ir, si Hércules va y ve el león y se va directo al león, el león se lo come. Indudablemente. Con nuestra personalidad pasa igual. Si yo detecto en mí misma un defecto importante, si yo detecto en mí misma esta fuerza devastadora para el entorno y quiero acabar con ella, lo voy a poder. Esta fuerza devastadora es demasiado fuerte y va a acabar conmigo. Mi personalidad se va a hacer cada vez más potente. Por lo tanto, Hércules dice, no puedo ir en línea recta, sino que tengo que rodear al león, tengo que ir haciendo círculos, ir rodeándolo hasta que se meta en su cueva. ¿Y qué es la cueva? Dice, el mito dice, encuentra al león en una cueva con dos aberturas, ¿verdad? La cueva, esotéricamente, se dice, se llama la cueva a una estructura ósea que tenemos en el centro de la cabeza. En esta estructura ósea, que es como un recipiente, por decirlo de alguna manera, tiene como una forma de cueva, por lo tanto, se aloja una de las glándulas más importantes para la fisiología humana, que es la glándula pituitaria, la hipófisis. Entonces, allí, esta glándula pituitaria, o cuerpo pituitario, como se dice en el libro de los trabajos de Hércules, se dice que tiene dos lóbulos. El lóbulo anterior se asimila al asiento de la mente razonadora. Esto es la mente. Y el lóbulo posterior, simbólicamente, es el asiento de la naturaleza emocional. Entonces, habitualmente, ¿qué hacemos los humanos? Pensamos algo, pero después cuando queremos revestirlo de deseo para llevarlo a la manifestación, nos podemos perder en el deseo y quedarnos en el deseo por el deseo. Entonces, Hércules se da cuenta de esto y dice, la mente cuando entra en la parte de deseo se me escapa y no puedo permitir que se escape por ese sitio. Entonces, tapa la cueva, la tapa en esa parte, tapa ese lóbulo posterior de la hipófisis y se queda únicamente con el lóbulo anterior, es decir, con la mente razonadora, con esa capacidad solar que decíamos de Leo. Yo tengo la voluntad de hacer, pero lo hago también, trabajo desde esta parte mental y útil. Utilizo esta voluntad. Y entonces esto es lo que hace Hércules, entra por esta abertura en la cueva y fijaos, dice, él había dejado todas sus armas y el maestro le decía, ¿cómo lo vas a hacer, Hércules? ¿Cómo vas a matar al león si dejas tus armas?
Entonces dice, lo haré con las manos desnudas. Y mata al león simplemente con sus manos desnudas. No hay herramienta que nos pueda ayudar a acabar con nuestra personalidad. Lo tenemos que hacer solos, nosotros mismos, cada uno de nosotros, nosotros mismos. ¿Cómo lo hace él? Rehúsa, rechaza totalmente a su personalidad, rechaza a una vida personal, egoísta, que es a lo que le llevaba su egocentrismo que hemos comentado al principio. Pues él rehúsa a esta parte suya y de esta manera, con sus propias manos, sin nada más, acaba con su personalidad, acaba con el león. Por eso cuando hablamos de la personalidad, como decíamos al principio, estamos hablando del cuerpo mental, de esa capacidad solar que todos tenemos y que Hércules utiliza para poder con su personalidad, el cuerpo astral o emocional, la abertura que tapa Hércules para no perderse, para que la mente, para que el león no se le escape por ahí, y el cuerpo físico, que es el que nos permite también llevar a cabo este trabajo. Desde nuestro cuerpo físico, desde la acción, pero siempre utilizando la mente razonadora, podemos hacer este trabajo y vencer al león de Nemea. Que venciendo al león, toda la comarca quedó libre y todos aclamaron a Hércules cuando enseñó la piel del león que había matado. Y bien, esta es la constelación de Leo con sus brillantes estrellas. Es una constelación muy bonita. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí, habiendo superado el quinto trabajo de Hércules. Nos vemos en el sexto trabajo. Un fuerte abrazo a todas las personas que estáis escuchando el vídeo. Y hasta la próxima.